congreso de la Red Innovación, Red Iberoamericana en Innovación de Proyecto Arquitectónico. Es un congreso bimodal. El primer congreso lo hicimos ya hace 2 años, en el 2021, y esta vez, bueno, con la visita de algunos integrantes de la red, estamos comenzando esta segunda edición. Voy a presentar, está el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, Gustavo Páez, el arquitecto Pablo Remes y el arquitecto Adrián Muros, fundadores de la red RIPA, junto a otros integrantes que estamos aquí presentes. Les doy la palabra. Buen día. Buen día, gracias Julián. Simplemente, bueno, buen día a quienes nos vimos acá en la sala, pero obviamente también a cada una de las personas que están incorporadas a través de la plataforma de Zoom. Simplemente agradecer las iniciativas de esta característica eh, en relación al Congreso, en relación también a la consolidación de la red que tuvo una iniciativa muy interesante hace unos años, con este vínculo que hoy se encuentra fortalecido y que nos permite a ambas instituciones de alguna manera estar transitando esta segunda experiencia, enmarcada en la posibilidad de generar herramientas y distintas instancias para poder abordar la temática del proyecto como centralidad en una experiencia que nos parece sumamente importante darle continuidad y darle profundidad. Yo acostumbro a decir que para la facultad siempre estas cosas son muy interesantes que sucedan, pero también me interesa mencionar que suceden porque hay un determinado grupo de personas y distintos grupos de personas que con intereses específicos en alguna de las cuestiones que hacen al proceso de consolidación institucional, se ocupan de que estas experiencias se formalicen, se construyan, se fortalezcan, se difundan y que dejen insumo para el debate y que sean un insumo para seguir pensando qué tipo de enseñanza nos proponemos y cómo podemos evolucionar a partir de la base que se viene construyendo y que esa construcción nos permita un fortalecimiento continuo como facultad. En este caso, en la participación tanto de Pablo Remedenikov como de Julián y de los distintos equipos que componen los talleres y los espacios que ellos participan, inclusive en la formalización en el laboratorio de investigación de la facultad, me parece que es un tema sumamente importante poder darle continuidad a este tipo de actividades. Eh, la situación que también me interesa destacar es la voluntad explícita de poner la centralidad en el proyecto de arquitectura y que el proyecto de arquitectura sea el convergente de las distintas discusiones, reflexiones y aportes. Y esa particularidad en nuestra facultad no es menor, porque si uno mira el programa, si uno estudia el concepto con el cual está diseñada esta actividad, si bien el proyecto de arquitectura lo podemos entender vinculado al área específica del conocimiento, a priori, y que podría ser una lectura de carácter lineal si se quiere, la particularidad que tiene esta segunda edición, y también lo tenía la primera, obviamente, tiene que ver a con poner el proyecto en el centro y que las distintas áreas de conocimiento y los distintos integrantes de cátedras y talleres que no necesariamente participan en el área de arquitectura sean de alguna manera quienes participan y le dan la entidad de ser al Congreso y a la temática en función de esa centralidad que implica el proyecto en nuestra facultad y en la formación de cada estudiante. Ese es un tema a destacar, o que a mí al menos me interesa destacar, la centralidad del proyecto, el poder
de alguna manera analizar lo que significa la innovación en el sentido de la connotación también del Congreso y la responsabilidad que nos cabe como institución y como profesores o responsables de los distintos espacios que integramos. El poder pensar en perspectiva, el poder utilizar la denominación innovación para revisar cómo enseñamos, qué cuestiones podemos involucrar al debate que nos permitan mirar hacia el futuro, cuáles de estas cuestiones son posibles de incorporar o revisar o, o, de alguna manera poner en debate de cara al futuro y al modelo de facultad al que aspiramos. Así que nada, simplemente esta introducción eh, basada en el agradecimiento a que este tipo de espacios existan y quedar a disposición de lo que sea necesario, deseándole a cada persona que participa de este congreso eh, lo mejor para estos 2 días intensos de trabajo y que esas conclusiones puedan emerger, que puedan conocerse, que puedan difundirse y que sean un nuevo punto de partida para seguir evolucionando y seguir pensando de qué manera enseñamos, de qué manera investigamos y de qué manera vamos encontrando una consolidación académica vinculada a nuestra facultad y a nuestros estudiantes en particular. Así que saludar y volver a agradecer. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, vamos con aplauso de a poquito. Bueno, en principio agradecer a la facultad por el espacio tanto virtual como presencial. Fabiana Carbonari, que está por ahí, Gustavo, que nos vino a darle un poco la bienvenida. Vamos a tener estas doble formato, presencial y virtual, en estas 2 jornadas. Va a ser un espacio bastante dinámico, que vamos a ir movilizando un poco distintos tipos de personas y de ponencias. Eh, Vamos a tener ponencias, alrededor de 50 ponencias en estas 2 jornadas de distintos países, que me parece que eso es una de las cosas, una de las características que me interesa destacar. Tenemos ponencias de España, de El Salvador, de Colombia, Perú, México, Bolivia, Ecuador, Brasil, Costa Rica y por supuesto de Argentina. Como le decía, algunos de ellos van a estar presentes. Hoy está acá presente Adrián Muros desde Barcelona, que ahora en un ratito le voy a dar la palabra. Eh, de a poquito la red RIPA en relación al Congreso de hace 2 años se va expandiendo. Esto es importante no solamente por la ambición de tener Iberoamérica completa, sino por el tema de poder eh, escuchar y conocer distintas maneras de trabajo, distintas formas de trabajo en los distintos países que participan de alguna manera de esta red. Como hoy contaba un poco Gustavo, el sentido del Congreso, o uno de los sentidos del Congreso, tiene que ver con abrir campos proyectuales. Con esta idea de tener el proyecto arquitectónico como centro, donde cada uno de nosotros pueda establecer de alguna manera el campo de interés y el campo para el cual sienta que puede aportar algo, de alguna manera es esa construcción colectiva desde los distintos caminos, de los distintos campos. Esta idea de innovación que tiene la red RIPA, innovación es una palabra un poco ambiciosa, si se quiere, en el sentido de qué es lo nuevo, está relacionado con eso, pero en realidad no queremos ser tan pretenciosos en ese sentido, sino la innovación para nosotros está simplemente en juntar temas que antes no estaban juntos, que a partir de encontrarse y de conocer podemos empezar a unirlos. Estoy seguro que una frase, un concepto, una idea nos va a marcar una nueva manera de ver lo que estamos haciendo, de conocer otro campo que antes no teníamos, y en eso se basa esta red heterogénea que estamos construyendo. Vamos a ver que los campos de trabajo van a ir desde
condiciones materiales muy específicas hasta cuestiones filosóficas bastante más amplias, pero todo es en el mismo sentido, todo apunta a que pensemos de qué manera hacemos proyecto, de qué manera podemos pensar aquello que hacemos. Estamos en una institución académica, de qué manera la innovación se traslada a las aulas, de qué manera los estudiantes eh, pueden ver distintas formas de aproximación a lo que es, a lo que entendemos es un proyecto arquitectónico. Este tipo de encuentros no es frecuente en nuestra disciplina, este encuentro con esta diversidad, eh, diversidad de temas, diversidad de campos. Eh, en general se trabaja sobre la contingencia del momento, lo que estamos tratando es de construir esto en el tiempo, de trascender el momento presente para que esto podamos avanzar hacia adelante y pensar de alguna manera cómo sigue cómo siguen otros campos. La producción que podamos construir acá en el RIPA comienza a tener más sentido cuando lo podemos transmitir, como cuando lo podemos incorporar otras investigaciones que puedan continuar a partir de los aportes que cada uno pueda hacer. La red, más allá del Congreso, tiene sentido también de establecer vínculos. Ya ha pasado a partir del Congreso primero de empezar a trabajar en forma conjunta distintos espacios de trabajo, que me parece también que es relevante para esto que estamos construyendo. Esta idea del espacio que van a ver después de las presentaciones de las ponencias, eh, propusimos un espacio de media hora, 40 minutos de discusión, que entiendo que es el nodo del Congreso, donde podamos intercambiar, discutir, empezar a pensar esos pequeños sistemas de trabajo que van a generar otras arquitecturas, otros sistemas innovadores de producción, que es lo que nos interesa que podamos seguir avanzando. Em, Como les decía, y un poco Gustavo contaba también, es un congreso que, como habrán visto, el tema nos interesa más los contenidos que los formatos. Es un congreso que hay, no es solo para investigadores, sino que hay mucha gente que no se dedica a la investigación, que de alguna manera, cuando empezamos a liberar formatos de presentaciones y cuestiones más burocráticas, se empiezan a acercar y empiezan a ser parte también de aquellos investigadores un poco más dedicados a ese campo con gente que no lo está, y me parece que es otra forma de establecer esos puentes que estamos contando. Eh, lo único que les pido es a los participantes curiosidad, interrogación, liberarse y cuestionar, que es un poco de eso se trata. Todas las sesiones van a ser acá en este aula 3 para los que estamos presentes. Vamos a tener las sesiones diarias de Zoom, así que bienvenidos y muchas gracias. Los dejo con Adrián Muros. Y hola, buenos días. En primer lugar, decir que estoy muy contento de poder estar aquí presencialmente en este momento y en esta facultad y conocer realmente a personas con las que he estado hablando en los últimos 2 o 3 años de manera virtual, tanto Pablo como Julián, como otros pues, que también han formado parte. No voy a aportar mucha más información, creo que lo que ha comentado el rector y Pablo es más que suficiente. Y que me gustaría decir que estoy viendo que este congreso puede ser un congreso muy importante en el mundo de la arquitectura. Fundamentalmente por lo que ya se ha comentado, porque es un congreso muy transversal, es un congreso informal. No es un congreso que esté sometido a aspectos de acreditación, de regulación, de indexación, es decir, no estamos sometidos a determinados poderes académicos que condicionan muchas veces los formatos, las presentaciones, los modelos, y eso a veces impide que exista libertad de presentar temas. Entonces, esto es una cuestión importante, esta libertad que como red tenemos para abrir las puertas a todas las personas interesadas en el campo de la innovación, en el campo de la arquitectura, desde cualquier temática.
que queda claramente manifestado en las diferentes ponencias que hemos ido teniendo y en las que se presenta en este curso, este congreso. Después el tema de la red. La red es importante porque la red hoy en día es lo que nos permite conocernos, conectarnos, intercambiar experiencias, y esta red creo que, a pesar de que es red iberoamericana ya es muy limitado, ¿no? Porque realmente llegaremos al tope de los países y a partir de aquí ya no podremos crecer más. Posiblemente tendrá que ser abrirse a nivel internacional. Ya llegaremos, ¿no? Será la IDE internacional y iberoamericana prácticamente es un gran acierto, ¿no? Bueno, agradecer también a todos los ponentes por el esfuerzo de concentrar en 10 minutos todo un trabajo que a veces no es fácil. Eh, Algunos me han dicho, no podía ser un poco más porque me hace ilusión hablar un poquito más, lo consideraremos para próximos congresos. Y bueno, nada más, agradeceros a todos, que tengamos un buen congreso y que lo podamos celebrar mañana. Gracias. Bien, vamos a empezar con la mesa 1. Si los que están por Zoom, ahí Fabiana me dice que está un poco bajo el volumen, ahí lo subimos. Si me avisan, si se escucha bien, ¿se escucha bien ahí? Sí, Bien, ahora me dicen que sí. perfecto. Gracias, Fabi. Bien, vamos a pasar lista primero. Quiero ver quién está virtual y quién está presencial. Eh, la doctora arquitecta Álvarez Analía, entiendo que ahí la veo, está virtual, va a ser la primera exposición. Jorge Fares y Patricia Nájer están presenciales. Lucas Rodríguez, te veo que estás allá, va a ser virtual. Julián, presencial. Eh, Diego López Chalarca y equipo. Oscar Estamos Santana, por aquí. ahí está, ahí está. Genial, bueno, gracias. Entonces empezamos con la primera ponencia a cargo de Analía Álvarez. No sé si tenemos el Zoom de ella, la presentación. Sí, tenemos la presentación aquí. ¿Ustedes lo comparten y lo van Sí, pasando? sí. ¿Querés? Bien. Sí, sí, ¿Vos ves la pantalla ahí? Sí. sí. Bueno, vos les avisás y nosotros pasamos. Bien, buenísimo. Bueno, este es un trabajo que se desarrolló en el marco de un proyecto interno de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, se denomina Propuesta de Hoja de Ruta para la Implementación Pedagógica de la Metodología BIM en los talleres de arquitectura. Y su objetivo era desarrollar un plan estratégico para la implementación pedagógica de la metodología BIM en los talleres de arquitectura en general y en el taller vertical de arquitectura ambiental en particular. La metodología que se utilizó se estructuraba conforme a tres etapas. La primera tiene que ver con el diagnóstico del estado de situación, la segunda con la implementación, que corresponde al desarrollo de una experiencia académica piloto, y la tercera es de retroalimentación, que ahí corresponde al desarrollo de el plan de trabajo y la propuesta de hoja de ruta. La que sí.
Bueno, en la primera etapa, la que correspondía al diagnóstico, la primera actividad que se realizó tenía que ver con determinar cómo eran las formas de enseñanza o de capacitación de la metodología BIM, tanto a nivel nacional como regional e internacional. Se llega a la conclusión de que la educación en relación a BIM se encuentra en diferentes niveles de implementación en todo el mundo. Y de la forma en que son dictados estos cursos es una de las barreras en su implementación. En general, la mayoría de las experiencias que se encontraron se relacionaban con capacitaciones a nivel de posgrado, no durante la formación de grado. Eso se ve reflejado en que hay pocos profesionales formados en este tipo de metodologías. Eh, También otro de los principales errores es que al iniciar en el uso de BIM se asume que se trata solo de tecnología. Desde ese enfoque o sea, lo único que es suficiente es comprar computadoras y programas y capacitar a las personas en el uso de la herramienta y no de la metodología. Entonces, como conclusión de esta primera aproximación al problema, eh, se obtiene que hay que adaptar el modelo formativo actual a las necesidades de los profesionales de modelos colaborativos, así como también hay que obtener competencias y capacidades respecto a los estándares y tecnologías de entornos comunes de trabajo y el desarrollo de habilidades blandas que permitan la implementación exitosa de la metodología colaborativa. Otro de los aspectos a considerar es el desarrollo de nuevas mentalidades y actitudes entre profesores y estudiantes y en consecuencia a los profesionales, porque la implementación de la metodología BIM, además del manejo de la herramienta, tiene que ver con un cambio en la forma de acercarse al proceso proyectual. Bien. Eh, la que sí. Otra de las problemáticas es, bueno, por un lado, que no hay profesionales formados. eh, Y lo segundo es que no hay estándares desarrollados en relación con la implementación académica de la metodología BIM. Si bien sí hay estándares a nivel internacional, está, bueno, en Argentina también está CIBIM, en Chile el Plan BIM, y hay una serie de normas ISO que reglamentan la forma en que se va a desarrollar la metodología BIM, pero no está en una bajada académica para la implementación en la universidad. Bien, entonces, bueno, se analizaron los diferentes estándares que hay en los distintos países y se obtuvo, que es lo que se ve en la tabla de la derecha abajo, como conclusión los diferentes documentos que contenían estos estándares. Al respecto, bueno, se destaca que un estándar BIM es un marco común que se debe realizar en la fase previa a iniciar el proyecto e influye en el correcto funcionamiento del trabajo colaborativo. Es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que se entrega para ayudar a obtener un grado óptimo de ordenamiento en un contexto dado. Bueno, si bien los distintos países analizados presentan estrategias orientadas a la implementación BIM, no todos han desarrollado protocolos o estándares propios que direccionen la implementación. Algunos se basan algunos países toman los estándares desarrollados en otros países, digamos. No todos están contextualizados. La que sigue. Entonces, a partir del análisis bibliográfico, se obtiene que el BIM, digamos, es un conjunto de políticas, procesos y tecnologías, ¿bien? Que están interactuando entre sí. Dentro del círculo de políticas engloba todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estándares. En tanto, el círculo de procesos se relaciona con lo- los responsables de la ejecución, o sea, con los profesionales, digamos. Y el círculo tecnología con el desarrollo
de las herramientas propiamente dichas. Bien. Bueno, la que sí. Finalizada la etapa de diagnóstico, digamos, se realiza una implementación pedagógica piloto, ¿bien? Para ello se elaboraron el flow que ven en pantalla, y se tomó como base la propuesta académica del taller vertical de arquitectura ambiental, la cual tiene que ver con la sostenibilidad, ¿bien? En la arquitectura. Para ellos, bueno, a los chicos se les habló en el curso que se les dio, se estructuró en cinco núcleos temáticos, de los cuales, bueno, los primeros tenían que ver con la forma de implementar BIM, o sea, con la metodología BIM en general, y luego, bueno, se los introdujo a la enseñanza de un software con el objetivo de obtener el informe de rendimiento energético de viviendas de interés social. Para esta experiencia que se desarrollaron esas láminas que ven en pantalla, se, se les propuso o se dividió el trabajo que tenían que hacer por grupos a los efectos de que ellos se organizaran para trabajar colaborativamente. Posteriormente, se les hizo una encuesta para obtener eh, esta matriz plus delta, o sea, qué actividades se debían mejorar y cuáles se podían mantener. Y en general se obtuvo como conclusión por parte de los alumnos de que ellos preferían, digamos, que la enseñanza del BIM fuera paralela a los contenidos de la cátedra. O sea, que tuvieran apoyo durante el desarrollo de las actividades del taller. También, bueno, si bien el curso que se les dio era solo de modelado, bueno, ellos querían avanzar en la parte estructural y modelado MEP. Y dentro de las conclusiones, la que me pareció más interesante era que ellos consideraban que, bueno, tenía que estar dentro del plan académico la enseñanza de la metodología BIM de forma obligatoria y a partir de tercer año, cuando consideraban que estaban eh, más capacitados para entender. ¿La que sí? Bueno, Te queda esto un minuto, ¿eh? corresponde ya, Perdón, sí, Elia, te queda un minuto, ¿eh? bien, esto corresponde ya a la última parte eh, del, del trabajo, según el cual se desarrolla esta matriz de implementación que, por un lado, toma las, el análisis del plan de estudios y, por el otro lado, las diferentes consideraciones BIM en cuanto a competencias, etapa, usos y niveles de madurez. Y a partir de eso, por medio de una escala de colores, se deciden cuáles son las materias que se pueden implementar en el corto plazo, cuáles en el mediano plazo y cuáles a largo plazo. ¿Es la que sí? Con esta información se analizan las hojas de ruta que hay a nivel internacional y nacional y se establecen cuáles son los objetivos que se tienen que tener en cuenta en relación a estos al mediano, corto y largo plazo para la implementación BIM en la academia. Como conclusión, que es la que sigue, eh, del trabajo, principalmente lo que se obtiene, bueno, que es un cambio de paradigma que es necesario y es factible, y que principalmente se tiene que trabajar con la revisión del plan de estudio fundamental. Para esto también sería bueno, a partir de la matriz que se desarrolló, hacer una consulta a los docentes y que ellos establezcan eh, por ahí con un análisis, proceso analítico jerárquico o con una escala de Likert, que validen la propuesta de la implementación. También es necesario contar con infraestructura para el trabajo colaborativo y el principal paso es la formación de los docentes en la metodología BIM. Listo.
Gracias, Analia. Seguimos con Jorge y Patricia. Bueno, buenos días. El objetivo de esta presentación es mostrarle el trabajo que comenzamos hace 10 años, un grupo de arquitectos, ingenieros y fundamentalmente estudiantes de arquitectura, para implementar una metodología eh, eh, una metodología para la formación estructural de los estudiantes justamente de arquitectura. Para eso pasaré a desarrollar un poco cómo ha ido evolucionando nuestro trabajo, la dinámica de la evolución. Mostraremos acá rápidamente. Como ven ustedes, trajimos, además de estos videos, trajimos la estericia. A veces lo hemos hecho con con otras plantas, cómo la evolución natural ha ido generando organismos muy eficientes energéticamente, y luego la evolución cultural fue planteando, además de la copia eh, de la estética de la evolución natural, perdón, estoy manejando mal, de, de la evolución natural, además de la copia, empezamos a preguntarnos cómo es que hacía la evolución natural para desarrollar estos organismos tan eficientes. Bueno, para eso se comenzó a trabajar en elementos de análisis, como por ejemplo elementos finitos, para poder lograr, en primer lugar, la geometría y luego el estado tensional de estos elementos. Bueno, antiguamente inclusive actualmente, el análisis estructural se hacía de esta manera, buscando elementos, digamos, con tablas para obtener los valores de lo que ocurría en la estructura. Y bueno, nosotros empezamos a implementar, utilizando herramientas que fueron surgiendo, lo que llamamos el parametricismo, que ya lo vamos a ir explicando, en lo cual ya, en lugar de obtener un trabajoso resultado numérico único, se plantea una estructura paramétrica donde el alumno, el estudiante, empieza a manejar todos los parámetros que intervienen en Buenos el días. comportamiento estructural, y vemos acá que moviendo distintos slayers o deslizadores numéricos, el alumno puede cambiar Aguayo, rápidamente Alvarado. digamos, la ¿Cómo? situación que ocurre en una Allá. estructura como la que están viendo. Évalo, Asensio, Pero no, Aulestia, pero no funciona de esta manera. Pero no me funciona ahora el pasador. Eh, ¿Cómo? Ahora sí. Bueno, es decir que, bueno, continuamos. Todo eso fue, lo que ustedes están viendo ahora, es una parte del desarrollo de nuestro equipo para uso profesional y para formación estructural de
de los estudiantes de arquitectura. Todo lo que te están viendo acá son distintos modelos, una parte de los modelos de trabajos o profesionales o que hemos implementado para la enseñanza estructural. Bueno, y para eso hemos generado lo que llamamos simuladores estructurales, donde en los distintos temas, que estos son algunos de los temas que hemos ido desarrollando, estos simuladores estructurales permiten ver en tiempo real y rápidamente qué ocurre con la estructura cuando modificamos los parámetros componentes o intervinientes en la formación de, por ejemplo, de las deformaciones o los estados tensionales. Entonces, es solo algunos de los archivos o de los simuladores estructurales que entregamos para ejercicio de los estudiantes. Bueno, para eso nosotros hemos utilizado lo que es un editor paramétrico, que es un programador visual, un plugin del Rhino, que a su vez se encarga de visualizar lo que se programa en el editor paramétrico, que luego lo conectamos a un analizador estructural para evaluar simultáneamente con el cambio de la geometría que nosotros dispongamos en el proceso creativo o proyectual, podamos tener en tiempo real y simultáneamente los valores tensionales o de deformaciones. Para eso, además, el tener esta posibilidad de un manejo paramétrico, esto quiere decir un manejo de todos los elementos componentes de la geometría, que permite ser dueño del proyecto en forma inmediata, y unido y ensamblado con un analizador estructural, permite tener todos estos valores y estar íntimamente ligado a lo que son los optimizadores. Y en este caso estoy mostrando un optimizador Circle que lo hemos desarrollado nosotros, justamente porque en el mercado hay optimizadores que son más simples y tienen un solo objetivo. Esto permite tener varios objetivos. Por ejemplo, bueno, acá lo voy a pasar rápidamente. Podemos poner un elemento con distintas condiciones, distintos parámetros, y los objetivos podemos proponer, por ejemplo, deformación mínima o volumen mínimo y disposición de columna, y lo cual podemos utilizar optimizadores que sí están en el mercado, son gratuitos, pero estos mayormente tienen, como el Gallapos y el Octopus, tienen uno o dos objetivos. El Circle lo planteamos justamente para poder medir los desempeños estructurales, ya no a la manera de que una estructura teniendo el mejor volumen es la mejor estructura, sino incorporando otros datos como los aspectos sustentables, constructivos, etc. Bueno, acá van a ver algunos de los ejemplos, acá actuando con nuestro optimizador, nosotros se lo damos a los alumnos, acá podemos modificar en tiempo real, todos estos movimientos se hacen con un deslizador, que actúa el alumno cambiando la posición de las columnas, cambiando, anulando o colocando vigas, cambiando su geometría. Se ven que inmediatamente las bases van cambiando. Y bueno, todo esto, si nosotros estamos en una búsqueda, por ejemplo, menor deformación, peso sustentable, que también uno lo puede plantear, y acá está lo que es el optimizador, que está buscando distintas posibilidades. Esto es en forma manual y esto es, le encargamos a un optimizador que busque distintos objetivos. Bueno, acá voy a comenzar a mostrarles algunas análisis de obras intervenidas. En el caso de la Catedral de La Plata, ya está construida, pero esta, por ejemplo, cambiamos la materialidad, lo convertimos toda esta estructura de hierro y piedra en todo el ladrillo para evaluar qué es lo que pasaba. También analizamos la frecuencia natural, que, por ejemplo, cuando se construyó esta frecuencia natural, no la pudimos sacar varios calculistas, y esto en 2 horas un estudiante de arquitectura con el parametricismo lo pudo sacar. Bueno, y acá a la derecha van a estar viendo videos de los distintos trabajos que se pueden realizar utilizando esta herramienta. Este es un trabajo interesante que apareció en un portal alemán realizado en conjunto con arquitectos, donde te están viendo acá la búsqueda de la funcionalidad arquitectónica y la incorporación de los condicionantes estructurales. De esa manera se pudo disponer
la disposición de los parantes en la forma más adecuada. Un trabajo multidisciplinario realizado con estudio de arquitectura. Acá también estoy mostrando otras participaciones en los cuales participan también los estudiantes. Esto es con un estudio de arquitectura, en los cuales incorporamos los pesos sustentables para poder evaluar las distintas materialidades. Por ejemplo, ustedes están viendo acá acero, madera y hormigón, y de acá surgió que digamos, la medida del desempeño de estos proyectos estructurales le correspondía a la madera como el mejor desempeño, porque lo evaluamos también sustentablemente, con su peso sustentable. Y así lo aceptó el estudio y así lo planteó en su propuesta en el concurso. Y acá quería mostrarle algo que para nosotros es la joya de nuestro trabajo. Estos son trabajos hechos por todos los alumnos de las distintas metodologías de análisis, entre pisos sin viga, rigideces, arcos, pórtico. Estos son productos de todos los trabajos de los arquitectos, de los estudiantes de arquitectura, perdón. Acá vamos a ver uno más en particular, en lo cual le llamamos lámina libre, donde el estudiante puede desarrollar su proyecto y simultáneamente ir viendo qué es lo que ocurre estructuralmente. Ya lo vamos a ver ya directamente actuando. Bueno, este es parte del RINO, vamos a visualizar el RINO. Estamos acá dibujando una base, la elegimos rectangular, pero podría ser de cualquier forma, elíptica, circular o cualquier forma, y a partir de esos NUR, donde tiene punto de control, el estudiante puede ir diseñando su obra y simultáneamente ver qué es lo que ocurre con las deformaciones, si se quiere analizar, o las tensiones. Normalmente nosotros casi hemos abolido el análisis tensional, sino nos dedicamos a evaluar las deformaciones, que es lo que a nosotros nos permite definir nuestro diseño estructural. Bueno, lo que usted está viendo acá son los resultados que van apareciendo, que simultáneamente, en la medida que vamos modificando nuestro proyecto, lo vamos evaluando. Esta es una de las obras que también vemos, Campo Baeza, donde a los chicos le dibujamos, a los alumnos le dibujamos el archivo y pueden evaluar qué ocurriría si van anulando columna, cambiando de dimensiones, etcétera, etcétera, para mejor comprensión del funcionamiento estructural. Bueno, y acá ya para ir terminando, estamos viendo acá un aula, en lo cual, un aula de 15 metros aproximadamente y 15 por 40 metros, donde estamos viendo acá qué ocurriría si dejamos las columnas en el medio y si las sacamos. Esto lo hemos hecho con Photoshop, por supuesto. Existe las columnas, no, sin columnas no existe, pero lo hemos ido evaluando qué ocurría con la estructura y nos dimos cuenta que, bueno, que modificando ciertos aspectos estructurales, la diferencia que había entre un caso y otro es de mínima, 107 metros cúbicos contra 102 metros cúbicos, menos del 5%, donde dos estructuras cumplen arquitectónicamente o funcionalmente distintas funciones, porque acá tenemos la interrupción visual de las columnas y en el otro caso no. Bueno, esto es un poco lo que nosotros tratamos de incorporar en el manejo conceptual de las estructuras para el futuro arquitecto, para el estudiante de arquitectura, en el cual es el proyectista que debe decidir y debe saber cómo o qué camino tomar, porque es muy fácil decir que esto es más económico cuando la realidad es muy, muy distinta, sin medir otros aspectos. Y bueno, y para terminar, todo comenzó con preguntas, y nosotros, este es un aforismo de Wassenberg, un barcelonés, un biólogo, que nos gustó porque nos representa de alguna manera cómo se comienza, cómo la evolución natural
fue cambiando de respuesta, es decir, pensamos que esa es la evolución, pero si cambiamos de pregunta, que es un poco que la forma de afirmar el pensamiento crítico que puede entregar la universidad, donde ya podemos empezar a analizar esos procesos de otra manera y ir cambiando de la manera de analizar la escritura. Nada más. Bueno, me faltaba, no sé si... Bueno, para terminar esto, lo que están viendo ustedes ahora es un trabajo que hacemos con los estudiantes, una impresión en 3D, donde lo hemos analizado naturalmente y bueno, Seguimos con Lucas Rodríguez. ¿Estás ahí, Lucas? Sí, te veo. Aquí estoy, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, ustedes también tienen mi presentación, si gustan. Ahí buscamos. Dale, gracias. Ahí estamos, Lucas, cuando quieras. Perfecto, dale. Comienzo entonces. Bueno, agradecer por esta posibilidad y también celebrar este formato híbrido que me permite a mí a través de la distancia también participar. Si bien mi formación prioritaria la hice allí en la facultad, también en investigación y en docencia, bueno, hoy me encuentro en otro lugar, en otra latitud, y parte de esto es la presentación que les venimos a compartir a través de un grupo que tenemos gente de la carrera de arquitectura de la Universidad de Bahía Blanca, bueno, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en laboratorio IPAC y también en el LATEC. Así que sin más introducción, si querés pasar a la siguiente, un poco el marco de esta investigación tiene que ver con un proyecto que se llama PGI, con una diplomatura en enseñanza del Saber Project PAL y también con un plan de trabajo del CONICET, que desde distintas áreas, con foco en el proyecto, de alguna manera termina la prioridad de la dimensión técnica, ya habiendo trabajado sobre una dimensión más teórica y también dimensión más de orden metodológico. Aquí se pone en foco la dimensión técnica y en eso podemos sintetizarlos para no hablar tanto de objetivos y cuestiones un poco más duras que sí van a estar presentes en la presentación, que luego va a formar parte del acta del Congreso. Y tomando también un poco la pregunta de la ponencia anterior, esto de cambiar la pregunta es revolución y trabajar no tanto en el marco de la respuesta, sí tenerlo presente, pero particularmente y desde el campo formativo, trabajar sobre la pregunta y la construcción de ello. Bueno, esta pregunta-problema refiere a cómo estimular una mirada proyectual integradora que comprenda el recurso energético y material como parte constitutiva en la etapa de diseño. La siguiente, por favor. Dentro de eso, entonces, bueno, es una investigación amplia que toma diferentes aristas, así que nos interesaba, en la instancia en la que está, que es de desarrollo y avance, al menos llevar algunas conclusiones que tienen que ver con aspectos de marcos teóricos y de marcos referenciales, y en base a tres aspectos: a una dimensión técnica, al saber proyectual y a la evaluación formativa.
Entonces, dentro de esas 3 cajitas que seleccionamos para compartir hoy, esta cuestión de la dimensión técnica, entenderla como dentro del proceso proyectual y bueno, en términos de la investigación proyectual también, prioritariamente, que no puede aislarse, sino que es parte constitutiva de algo más integrado. Y dentro de eso se puede trabajar en la sinergia del recurso de la edificación como una práctica integradora, también se le puede llamar sustentable. La idea es que eso se pueda avanzar y reconocer en términos conceptuales, en términos analíticos, en términos prácticos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en ese punto, ¿dónde se podría poner el ojo? Bueno, como propuesta, de una manera reforzar en lo que refiere a la coherencia en aspectos culturales, reconociendo lo que hay de sostenible en la arquitectura sustentable, ¿no? No son inocentes, obviamente, esta distinción de sostenible y sustentable. Sobre cada aspecto de esto se podría profundizar, por supuesto, pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a avanzar y a invitar en desarrollo luego a retomar la lectura y el espacio de preguntas. Otro aspecto que es clave en el orden de lo tecnológico es reforzar esa eficiencia en los aspectos tecnológicos, analizando el insumo energético en el hábitat construido. Este gran aspecto del par habitabilidad-energía y esa dependencia que tiene que ver con el hábitat construido y con la calidad hidrotérmica de nuestro contexto. Y un tercer punto no menor que tiene que ver con reforzar la conciencia en esos aspectos ambientales y abordar un proyecto en un conjunto con los recursos naturales. Se me ocurre como recién la presentación anterior del equipo de Fares, tan interesante que lograron esa interfase muy didáctica y dinámica para poder de alguna forma jugar en el sentido respetuoso obviamente de la palabra, pero poder tener una herramienta muy dinámica para ver qué impacto tiene cada decisión que tomamos, bueno, creo que en eso también es importante en el aspecto ambiental, más allá de lo que está prefigurado o casi precocido, tener herramientas que nos brinden esa posibilidad de analizar el impacto en forma tan directa. Bien, la siguiente, por favor, para reforzar entonces ya sobre el saber proyectual. Saber proyectual reconocido como esta combinación de conocimientos, habilidades y posicionamientos y valores, ¿no? En un momento hablamos de un saber hacer y un saber ser. Y dentro de eso son varias los aportes que podemos desarrollar desde la investigación, prioritariamente reconocer el diseño, el proyecto y obviamente su proceso como campo epistemológico, como campo de producción de conocimiento, que si bien obviamente se hace, la idea es poder explicitarlo y también llevarlo a las esferas de la investigación formal y reconocer el vínculo que tiene con la investigación científica, con la producción artística, con la producción tecnológica, que si bien se valen tiene autonomía per se y por ende vale que sigamos trabajando en estos esfuerzos por asentar en esta posición del diseño y el proyecto como campo de episteme. La siguiente, por favor. También en ese punto trabajar desde la docencia y reconocer en eso su lógica compleja de enseñanza-aprendizaje. Y para eso, bueno, reconocer también cómo se construye el conocimiento en arquitectura, destacar esa integración que tiene de momentos estructurantes, de momentos más creativos y de momentos comunicativos, y en esa dinámica no lineal, dice Richard Fouquet, en un punto se pendula entre lo implícito y lo tácito, y de alguna manera se ponen permanentemente en juego distintos órdenes de razonamiento y de pensamiento, por ende, estimular, más allá del trabajo y de la asignatura en la que se desarrolle, la integralidad que hace a un pensamiento proyectual, en tanto pensamiento racional, estructurante, crítico, lateral, espacial, creativo, heurístico, narrativo y comunicativo, por citar algunos. La siguiente, por favor. Y el último aspecto de esta triada
tiene que ver con la evaluación formativa, reconocer la evaluación en su sentido auténtico, ¿verdad? En la evaluación como ese proceso de observación, registro, valoración y propuesta de mejora, eso por definición. Y en realidad la evaluación no solo refiere a la calificación, sino es todo proceso que vamos haciendo de autorrevisión y de reajuste, que está tan presente y tan casi naturalizado en nuestro desarrollo proyectual, pero sin duda es una gran virtud que destaca nuestro perfil. Y dentro de eso, entonces, un punto que es clave, que es reconocer de que todas las materias pueden aportar al pensamiento proyectual, en tanto integración de conocimientos disciplinares, de habilidades, de integración, también pueden ser recursos de diseño, todos estos aspectos de competencias interpersonales, un tanto comunicativas, de posicionamiento, de orden narrativo. La siguiente, por favor. Y en eso, entonces, en lo concreto, desde nuestro rol docente, producir estas actividades didácticas donde se integren virtudes de un razonamiento deductivo, vamos a decir de un orden más analítico, el razonamiento inductivo, que es bien valioso en el desarrollo del aprendizaje significativo, entre otros aspectos, y el abductivo, que es un orden de razonamiento muy característico del diseño y de alguna manera de la creación. Y todo eso no tiene que ser uno o lo otro, sino que en distintos aspectos se puede ir integrando o también, por lo menos desde un inicio, ir tratando en forma un poco más independiente o individualizada, pero sí tener presente que es parte de la construcción de ese pensamiento proyectual. Y a través de eso, entonces, ir desarrollando esta cuestión de conocimientos específicos, competencias de orden más operativas, que tienen una base tácita, pero que es valioso que lo podamos explicitar en términos conceptuales, del desarrollo de habilidades comunicativas, que es fundamental en todo trayecto formativo y particularmente en las instancias de grado. Y en ese trabajo que tanto se habla de lo transdisciplinar y lo disciplinar, que no es ajeno a nuestra práctica, por supuesto, acá un poco estamos hablando de la explicitación. La siguiente, por favor, ya entiendo que es la última, para respetar el tiempo. Y de alguna manera en esta, vamos a llamarle síntesis al momento, algunos aspectos que son clave, quizá este par entre lo explicativo y lo exploratorio que hace al proyecto y a todo eso que se constituye incluso como síntesis, reconocer la posibilidad de eso en un campo sin perder la escena de que otras variables están puestas en juego en el proceso y en el desarrollo, ¿verdad? Todo esto de las dimensiones de orden ambiental o por supuesto económicas, no son ajenas a las tecnológicas, políticas, obviamente las de posicionamiento, éticas, institucionales, para nada menores, más vale que la dimensión social, cultural, y por decir un par, que es clave en nuestro contexto, la cuestión de lo tecnológico y energético, un par que es indisoluble, reconocer y fortalecer una mirada proyectual que incluya esa dimensión técnica y el recurso energético desde un inicio, que no presenta mayor dificultad, sino más que nada un posicionamiento, una decisión de jerarquía. Entonces, bueno, un poco a título conclusivo, hablamos esto de que, por más que siempre, el desafío, en estos términos, por supuesto, consiste en trabajar para ese equilibrio dinámico entre ese proceso y producto. No es uno más importante que el otro, en algún punto enfatizamos sobre uno, pero permanentemente tener la conciencia activa de que no se puede diluir, de hecho, complejidad, el término complexo, refiere eso, lo que está entramado junto, entonces es indisoluble. Concepto y acción tampoco se pueden diluir, explicación y exploración tampoco. Y a esos pares también podemos agregar materia y energía que tampoco se pueden diluir y sin duda hábitat y confort que hacen realmente al campo de la arquitectura, que si bien tiene su esfera en lo material, el valor siempre va a estar en el hábitat y en cómo eso se vive. Entonces, reconocer el valor que tiene el proyecto como una integración
artística, tecnológica, científica, hace que podamos avanzar un poco. Primero, nosotros en reconocer esa integralidad y a través de eso compartir diferentes estrategias didácticas, bueno, que van a favorecer, primero en lo exploratorio, como ha nacido todo, reforzar en la pregunta y a partir de eso, entonces, bueno, proponer espacios donde la respuesta se desplace un poco hacia la pregunta. Así que esa es la última, por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Seguimos con Carelli Salinas. Y Pellegrino, perdón. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Esta ponencia que vamos a llevar a cabo tiene que ver con la introducción, digamos, de lo que son los criterios de sustentabilidad a la asignatura que tenemos a cargo con Julián, que es acerca de los procesos constructivos. Siguientes. Ahí está. En primer lugar, queríamos dejar constancia que la metodología pedagógica que nosotros implementamos a través de nuestra propuesta, lo que hace es fortalecer un poco aquellos contenidos que ya están dispuestos en el plan de estudio. Es decir, a partir de los contenidos típicos que condicionan a la materia, lo que generamos son elementos que incrementen y le den complejidad al trazado, digamos, de los diferentes conocimientos que tienen que ver o están relacionados con la aplicación de la tecnología. Para ello, esta metodología relacionada a la propuesta, lo que proponemos es el desarrollo de ejes integradores, está basado fundamentalmente en eso, y creemos que a través de estos ejes lo que se le va a implementar es un cierto dinamismo, digamos, de los contenidos y de sus aprendizajes, la verticalidad de los mismos y no una, digamos, una acepción puntual por cada nivel en el cual se van trazado y una mirada integral de los contenidos. Estos ejes integradores están compuestos de la siguiente manera. En principio, el proyecto arquitectónico, como sabemos, como elemento central, aglutinador de todos los contenidos, digamos, y a partir de allí relacionarlo con lo que es la tecnología y este aspecto fundamental que vemos hoy, que es el del ambiente y la sustentabilidad. En cuanto a este punto en particular, lo que vemos es el ambiente ya dentro de lo que son el diseño constructivo, no solo verlo como un elemento de entorno condicionante, sino también fortalecerlo de acuerdo a las problemáticas que se suceden hoy ya reconocidas del carácter ambiental y también aquellos aspectos que son de carácter socioculturales y que tienen que tener su réplica a través de tecnologías apropiadas. En cuanto específicamente esa respuesta tecnológica relacionada al proyecto y al ambiente, lo que proponemos es trabajarlo bajo dos cuestiones particulares. Por un lado, el tema de la innovación en la tecnología, y esto lo entendemos como, digamos, la propuesta de alternativas sobre conocimientos preconcebidos, más allá de las nuevas tecnologías preexistentes, pero que tiene que ver una adecuación más cercana al entorno, tanto físico como sociocultural. Y en segundo, la manera en que se asume la materialidad. Generalmente venimos de procedimientos donde al proyecto arquitectónico se lo incluye o se lo sustituye con distintas materialidades con oferta, y en este sentido lo que nosotros proponemos es que empiece a ser asimilado a partir de las propiedades y prestaciones que van a tener cada material y que den respuestas a esas estrategias arquitectónicas, tendiendo todo a entender bien cómo está compuesto ese ambiente en términos generales. Bueno, aquí lo que planteamos más o menos cuáles son las distintas formaciones de criterios que se van a ir desarrollando, entre los cuales queremos destacar la incrementalidad de los conocimientos, dado que es un proceso que se viene dando de acuerdo a la aplicación en 3 niveles que conforman
la materia. Esta imagen lo que hace un poco es reflejar toda esta idea, darle un carácter gráfico, es decir, estos tres ejes que componen la propuesta pedagógica no son vistos como elementos en sí mismos, sino que son analizados o, mejor dicho, abordados de manera integral, tanto el proyecto, la tecnología, como el ambiente y la sustentabilidad. Cada uno de esos contenidos se van desarrollando a lo largo de los tres cursos, más allá de los contenidos puntuales que tiene cada curso en particular, con lo que vamos en la tendencia del logro a lo que es la incrementalidad. Este es uno de los puntos que tenemos respecto de la propuesta pedagógica, centrado obviamente en lo que es la arquitectura sustentable. Y lo que podríamos destacar acá en cuanto a los tres niveles que conforman la materia son los grados de acepción o las formas en que se van asimilando en los tres niveles. En primer lugar, el carácter es mucho más conceptual y que tiene que ver básicamente con comprender bien la residencialización, el uso eficiente de los distintos recursos, la toma de conciencia real del ambiente, más allá de la forma típica en que se viene asumiendo. Y en tercer lugar, ¿por qué no empezar a tener un conocimiento a nivel normativo y a escala ya diríamos no solo local, lo cual está bien, pero también que nos ayude a comprender que es un problema netamente global? En el nivel 2 ya la cuestión se vuelve más específica, vamos a trabajar o estamos trabajando porque es un trabajo que está en proceso todavía, sobre el diseño pasivo, y entendiendo bien tanto las características bioclimáticas, los factores que lo conforman, sino también los socioculturales, a través de la utilización de las técnicas tradicionales, entendiendo esto como las tanto húmedas como secas, es decir, a través de técnicas híbridas, mientras que en el nivel 3 el proceso tiene una sofisticación a partir del uso de la prefabricación e industrialización y la convivencia ya con los sistemas activos, es decir, aquellos que tiendan a hacer un uso más eficiente de la energía, como es el caso de colectores solares, digo, celdas fotovoltaicas, sistemas eólicos y también de geotermia. Bueno. Bien, los ejes estructuradores que mencionó Jorge van a ser los encargados de provocar una mirada abarcadora en el ejercicio de soluciones tecnológicas que entroncan al proyecto creativo y a las variables incidentes en el ambiente y la sustentabilidad. Es así que, regidos por esta lógica, los prácticos los pensamos para que sean abordados de manera grupal con instancias individuales. Así, las propuestas prácticas se van a discriminar en un trabajo inicial de análisis para los tres niveles y dos trabajos sobre proposiciones de diseño articulados por un trabajo corto vertical. En los trabajos introductorios de análisis se estudian los aspectos conceptuales y las lógicas de los caminos tecnológicos y sus sistemas constructivos, entendiendo las características del entorno, el manejo de los materiales del lugar, las estrategias pasivas contempladas en los proyectos analizados. Ya así en las propuestas de diseño constructivo y de manera más global, se van a ver cómo se traducen constructivamente las características ambientales, la eficiencia de recursos. O sea, cómo materializar herramientas y dispositivos de diseño pasivo al momento de generar el diseño constructivo en las diferentes regiones bioclimáticas de nuestro país, por ejemplo, y cómo desde el análisis de los datos del entorno, la topografía, relieve, estudios del suelo y los factores y los elementos del clima, y la innovación tanto en la utilización de los materiales del lugar como de sus técnicas, se llega al diseño de la parte y cómo se puede verificar en ese diseño de la parte cuáles fueron las estrategias pasivas contempladas. Algo de eso nos va a comentar Julián cuando se refiere al trabajo de un alumno. Bien, yo, perdón, pero me voy a parar porque no veo la pantalla y si no veo. Bueno, respecto a lo que bien comentaban Jorge y Marcelo, ¿no? Esta preocupación nuestra respecto a cómo realmente llevar la teoría a la práctica en concreto, ¿no?
Y uno de los aspectos fundamentales es poder lograr que los estudiantes incorporen criterios y herramientas que puedan, digamos, por un lado, analizar los diferentes problemas y aplicar soluciones con cierto grado de innovación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo de un trabajo de una alumna. ¿Sí? Lo que hacemos es tomar generalmente trabajos de la asignatura arquitectura, de la asignatura de diseño, en este caso es un trabajo de cuarto año, ¿no? Y lo que básicamente, perdón, se pasó la diapo, falta una acá. Bueno, qué raro que no pasa, bueno, falta una lateral. Eh, los estudiantes, este caso es una alumna, Leslie Darapicola se llama, donde, bueno, comenzamos a trabajar con esa volumetría inicial, incorporando aspectos de sustentabilidad, teniendo en cuenta sobre todo diseño pasivo, radiación solar, ventilación y demás, temas de entorno y, digamos, implantación, vegetación, las distintas problemáticas que se van, digamos, suscitando en base a poder contemplar qué aspectos debemos tener en cuenta para lograr un espacio realmente de confort y de uso, y en base a ello comienza un rediseño eh, donde también hacemos hincapié en el diseño de la parte, el diseño del detalle. En este caso, Leslie trabaja con sistemas de prefabricación, algunos elementos industrializados, y justamente uno de los aspectos centrales es que puedan lograr diseñar la parte, diseñar la forma de cada uno de esos elementos en base a las condiciones necesarias. Nos estamos refiriendo básicamente a los detalles de envolvente, tratando de un poco romper con el detalle de manual, el detalle que soluciona, digamos, sin tener en cuenta muchas veces el proyecto, la forma, la implantación y demás cuestiones, o hasta inclusive aspectos de accesibilidad a esa tecnología determinada, con lo cual cada uno de los elementos, en este caso elementos prefabricados, Leslie los comienza a diseñar en base a la necesidad propia de que cumpla una función, por supuesto, si ya sea un elemento estructural o elemento de cierre vertical, horizontal, comprendiendo todas las situaciones de condición de intemperismo que esos elementos van a tener que cumplir, como por ejemplo elementos de alero que comportan a situaciones de diferentes situaciones dinámicas de condiciones de radiación solar, todas las condiciones necesarias para, por ejemplo, el recorrido del agua de precipitaciones que se va a ir, digamos, desarrollando y que va a ir, por supuesto, afectando estas envolventes y qué partes de elementos necesarias tienen que tener distintas materialidades para ser compuestas. Esto obviamente también entendemos que genera y modifica también muchas veces aspectos morfológicos del edificio, porque diseñar el detalle, diseñar la parte, genera también muchas veces esa condición necesaria que quien proyecta un edificio lo va a ver afectado. Y esto rompe un poco con esa condición de la solución lineal del proyecto, donde primero se diseña y después se busca la solución constructiva, digamos, el detalle que da solución a lo que ya está proyectado. Y en definitiva lo que buscamos es un concepto de integralidad, donde realmente el concepto del elemento, de la materia, de la forma, esté diseñado desde la génesis del proyecto. Y el trabajo en taller, que lo creemos fundamental para poder lograr todo este tipo, digamos, de situaciones como la que veíamos recién en el caso del proyecto, trabajando mucho con maqueta y con distintos elementos dispositivos de análisis que le den aporte al proyecto de arquitectura, que es la centralidad definitiva. Muchas gracias. Bien, gracias. Seguimos entonces con la presentación de Diego López Chalarca, Oscar Santana, Alejandro Saldarriaga, Natalia Uribe Lemarí, Ana María Estrada Gil, Ana Mercedes Suárez Velázquez, Ana María Patiño Cano, Carol Michelle Aguirre Gómez. No sé quién está en Zoom. Ana Mercedes. Buenos días. Buenísimo. Nos permitimos proyectar, por favor.
Ya, sí, sí, sí. ¿Querés compartir vos pantalla? Sí, mil gracias. Ahí estamos. Buenos días para todos y todas. Formamos parte del proyecto de investigación titulado Estado de la cuestión, la enseñanza de la arquitectura. Junto a mis compañeras Ana María Estrada y Carol Aguirre, queremos compartirles la ponencia del capítulo titulado Prácticas académicas en el núcleo básico de los programas de arquitectura en América Latina. La presente investigación es lograda con la compañía de la profesora Natalia Uribe y el profesor Diego López, quienes no se encuentran aquí presentes. Somos docentes del curso de Proyectos 1 en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Sabemos que la pregunta por la formación de la arquitectura conlleva una cuestión de gran trascendencia. ¿Qué es en esencia la arquitectura? El objetivo de esta investigación es realizar un inventario de prácticas académicas con el fin de identificar similitudes y diferencias entre los programas y revisar principales tendencias hacia las cuales se dirige la academia. Para lograr esto, se realizó en un inicio un ejercicio retrospectivo de revisión del programa de estudios diseñado para fundar nuestra facultad en 1946, con un enfoque en la Escuela de Bellas Artes francesa. En aquel entonces el inicio de la carrera no contemplaba el taller de proyectos, sino hasta el cuarto semestre. En 1954 se estableció un pensum de escuela politécnica anualizado, donde se intensificó la formación técnica. El curso de proyectos no apareció sino hasta el plan de estudios de 1994, con una secuencia similar a la que conocemos hoy en día, con un enfoque en el desarrollo de las capacidades creativas del estudiante partiendo desde su percepción del espacio. En esta transformación de enfoque se observa una ruptura entre la escuela racional moderna, donde lo esencial se convierte en una forma de inicio al pensamiento arquitectónico. Actualmente, en el curso de Proyectos 1, lo fundamental es permitir el descubrimiento del proceso del proyecto con la esencia de la formación en la disciplina de la arquitectura. El taller central se organiza en torno a 4 estrategias, siendo el eje que dirige las demás actividades. Entonces, la práctica proyectual es predominante y se contempla con una serie de actividades de orden instrumental, como los talleres aplicados, los laboratorios específicos y las visitas a obra. El taller central, entonces, a modo de espiral, lo teje todo, concatena una con otra las prácticas y ejercicios, como en su momento Le Corbusier pensase el Museo de Crecimiento Ilimitado. Vamos a ver la muestra de algunos trabajos de las estrategias anteriores. Los laboratorios buscan contemplar la noción de orden teórico en la práctica del proyecto que se va a desarrollar en el taller central. Fueron concebidos a manera de experimentos sobre el análisis y la interpretación de obras ejemplares de la arquitectura moderna. Este laboratorio, que llamamos Progresiones Formales, se basó en un ejercicio propuesto por el profesor Gunther Dittmann en la Universidad de Minnesota. Aborda la idea de proyectar como un proceso sistemático de cuestionamiento donde una pregunta va a buscar otra indefinidamente. Es una progresión que produce un movimiento repetitivo y que se reinterpreta en cada círculo. Es como un juego y por tanto tiene normas y características específicas que a su vez se integran con la libertad creativa de cada estudiante. Esto da como resultado una abstracción del proceso de exploración arquitectónica que luego va a materializar y concretar a lo largo de todo el taller. El laboratorio de material del proyecto tiene como referente principal el ejercicio del arquitecto Eli Piñón. Aquí entendemos el material del proyecto como aquellos elementos, criterios o soluciones pertinentes a la experiencia de quien lo habita y que constituyen la materia primaria del proyecto. Esta noción de material no se relaciona con criterios operativos, sino que, por un lado, trata de asentar las dimensiones formadoras del proyecto y por otro, compromete
a llegar más allá en el concepto, en la medida en la que aparecen la experiencia de ciertos aspectos esenciales del proyecto que afectan su identidad arquitectónica. El objetivo general de este ejercicio fue homologar la práctica de la interpretación arquitectónica con las experiencias del proyecto de tal forma que la intervención sobre una obra ejemplar arroje el doble de compromiso de aprender a proyectar interpretando e interpretar proyectando. Muchos de los ejercicios utilizaron estrategias con la relación planta-sección, lleno vacío o la relación entre proyecto y entorno inmediato. Por último, tenemos el taller central, la casa entre medianeros. Aquí se da el inicio a la práctica del proyecto, en el que se desarrollan una casa con base en los modos de vida de una familia hipotética. Las estrategias, los dispositivos, las incorporaciones técnicas se observan como esto va afectando la concepción del proyecto en su forma, su materialidad, su acondicionamiento y su confort. Este ejercicio se desarrolla las últimas 10 semanas del taller y se elabora en 4 momentos: idea básica, anteproyecto, material del proyecto y proyecto final. Cada uno con dibujos, planos, maquetas a escala para presentar el diseño. El enunciado consiste en un solar en el que había una construcción inacabada con un patio central en el que debían construir una casa familiar. Después debían modificar y ver cómo eso incluía las decisiones proyectuales que ya habían tomado. El proyecto tenía una restricción. La estructura debía ser con muros de carga y debían intervenir un patio central de forma que fueran relevantes en el argumento narrativo y se convirtieran en un elemento ordenador del espacio doméstico. Se trata entonces de entender la crujía como un ámbito espacial en el que con un mínimo de operaciones se pueda dar solución arquitectónica a un programa sencillo. Y tratarse de una casa entre medianeros permite explorar la proximidad, de modo que la casa como artefacto no comprenda o dificulte la inclusión visual de una serie de construcciones vecinas de dimensiones idénticas. Partiendo de nuestra experiencia docente en el primer curso, nos interesa investigar sobre cuáles son las aproximaciones de otras escuelas al enfrentarse a los inicios de la arquitectura. El objetivo es realizar una investigación a modo de ecosistema que vincule la mayor cantidad de actores interesados en compartir las prácticas académicas en el núcleo básico de los programas de arquitectura. Buscamos abarcar varios frentes y la participación en convocatorias para la divulgación y la generación de redes es muy importante. Tenemos 3 grandes momentos en la construcción de este inventario, que no son necesariamente lineales, pero que organizan de cierto modo el proceso que estamos adelantando. Ahora nos encontramos rastreando de diferentes fuentes bibliográficas y distintas escuelas y revisando mallas curriculares. Las venimos escogiendo con base en la posibilidad de tener contacto directo con un profesor del primer ciclo, que nos llevará posteriormente a poder entablar una conversación sobre su visión de la disciplina y cómo se aproxima a enseñarla, y por último poder recopilar y visualizar los resultados encontrados. Para nosotros es muy importante poder contar con el factor humano, entender que detrás de un programa de curso existen personas que piensan en ello, que plantean ejercicios y metodologías y que por tanto están plasmando su visión de la arquitectura misma. En la sección que tenemos hasta ahora, hemos establecido diferentes gradientes. Nuestro contexto local interno como Universidad Nacional de Colombia, con las distintas sedes que imparten arquitectura. Luego nuestro universo local externo, de nuestros pares en la ciudad y el país, para pasar a un contexto regional latinoamericano con la intención de encontrar otras escuelas que nos hagan contrapeso a la comparación. Sin embargo, entendemos que la mayoría fueron creadas en la segunda mitad del siglo XX y que seguramente traerán la influencia marcada de la modernidad en la disciplina. De la revisión de las mallas curriculares encontramos que hoy el enfoque es puramente disciplinar en las escuelas de arquitectura, dando apertura en algunos casos a temas de sostenibilidad o de paisaje. Algunas escuelas innovadoras inscritas en facultades de creación han optado por la multidisciplinaridad entre programas afines con los diseños enmarcados en la posibilidad de brindar hoy que brindan hoy las universidades de una doble titulación.
También hoy sigue siendo predominante llamar a los cursos donde se desarrolla la práctica de la arquitectura con nombres relacionados al diseño, taller o proyectos. Sin embargo, nombres como fundamento, introducción o metodología empiezan a hacer presencia, lo que podría indicar que la práctica de la arquitectura, entendida de la manera tradicional, se posterga desde el primer año. También hemos encontrado que en muchos casos los cursos iniciales tienen una asignatura transversal que podría influir en el enfoque que se da al abordar la disciplina en sus inicios, todavía en una marcada tendencia hacia la área técnica, geometría, matemáticas o física. Basados en la bibliografía de escuelas como la Escuela Técnica Superior de Barcelona, hemos construido estas preguntas que nos permiten, eh, más que tener una encuesta, realizar una conversación con los docentes con los que hemos interactuado. Principalmente, la pregunta que más nos importa es qué es en esencia la arquitectura, es con la que abrimos la conversación con los profesores. De ahí, cómo se hace la traducción a los contenidos de la metodología, los procesos pedagógicos, la bibliografía, la evaluación, etc. Aquí algunas de las fuentes consultadas. Y por último, dejar abierta la invitación a la participación de nuestro ecosistema. Nos pueden contactar en este correo electrónico. Muchísimas gracias. Bien. Genial, estamos en tiempo para hacer la primera mesa. Para hacer la primera mesa, muy bien. ¿Querés agarrar ese micrófono? Porque todo lo que digamos tiene que salir de ahí. Bien, tuvimos una primera mesa bien diversa, como nos gusta acá en el RIPA. No voy a hacer un raconto de lo que dijo cada uno para no equivocarme, pero sí me parece que hay una cuestión que trasciende a las 5 ponencias que escuchamos hoy, que tiene que ver con dos temas que creo que son centrales para el RIPA, que tienen que ver con la enseñanza en general y con la enseñanza del proyecto en particular. Me parece que desde distintos puntos de vista y sobre todo la última ponencia de Ana Mercedes desde Colombia, establece como distintos campos posibles de aproximación al proyecto, pero no desde los talleres de proyecto. Con lo cual, lo que quería un poco preguntar o poner en consideración de ustedes, a ver con qué podemos avanzar con este tema, es pensando desde la ponencia de cada uno de ustedes, dos cuestiones. Primero, ¿en qué momento piensan que dentro de un proceso de proyecto se incorporan sus temáticas? Si se puede establecer un momento sobre lo que ustedes ponen en discusión, no de un proceso proyectual no pautado, pero sí de un proceso proyectual establecido, que uno puede considerar, pensar si la incorporación de sus temáticas sucede en algún momento particular, podría suceder en cualquiera, es al inicio, es al final, es comprobación, es generación. Y la otra cuestión, transversal también a las 5 ponencias, tiene que ver con me parece que en las 5 ponencias hay, de alguna manera, sin decirlo, pero una posición crítica frente a la enseñanza del proyecto. Entonces, mi pregunta es, o para empezar un poco la discusión, es ¿cómo ven la enseñanza del proyecto en en las distintas escuelas que participaron en estas ponencias? ¿Cuál es su posición o qué ven de la enseñanza del proyecto en las distintas escuelas donde participan? Nada,
dejo los dos temas abiertos para que quien quiera hacer algún comentario lo pueda hacer. Ya los que están en virtual también lo pueden hacer, ¿eh? Ahí yo no me veo, para que aparezca en pantalla un cachito, estoy acá, ¿eh? O acá también, sí, sí, a toda la gente presente. Todo micrófono. No, yo Ahí, en principio, perdón, sí. ahí Lisette dice si puedo preguntar, sí, más vale, Lisette. Ahí está hablando Jorge y pasás, preguntas vos. No sé si efectivamente la materia de arquitectura, la asignatura en sí misma, puede hacerse cargo de todo. Y esto lo digo desde el punto de vista de la disciplina, de la asignatura que nos toca llevar a cargo hoy. Sí creemos, desde nuestra propuesta pedagógica, que es necesario relacionar constantemente, en nuestro caso, la enseñanza de la tecnología con el proyecto. O sea, creo que una de las cuestiones de aquí en adelante tendríamos que revisar todos es esa cuestión de una visión integral, digamos, de la arquitectura. No enfrascarse cada uno, digamos, en sus propios contenidos, sino establecer ese constante relacionamiento. Creo que, en principio, creo que sería una de las partes a considerar ahí. Lisette, querías decir algo desde El Salvador. Hola, buen día. Mucho gusto de saludarlos a todos. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto. Bueno, para la ponencia anterior de Julián, Salinas y el otro colega, lo que acaba de decir justamente ahora mismo es que debe verse el proyecto con una visión integradora. Pero todos sabemos que una edificación que es el manifiesto tangible de la arquitectura no puede resolverse al unísono al mismo tiempo, ni siquiera podemos llevarlo simultáneamente, aunque eso es el deber ser. Entonces, mi pregunta es, en esas asignaturas tecnológicas, ¿cómo logran desarrollar los sistemas? Si vemos a la edificación como un conjunto de sistemas, ¿cómo logran ir desarrollándolos? Si es que le prestan atención uno a uno, después lo integran. O sea, ¿cuál es la estrategia para hacer el desarrollo técnico? Y entendiendo esto, a ver, lo resumo. El esqueleto, las instalaciones, las circulaciones, todos los sistemas que podrían comprender la fachada, las envolventes. Y luego esto concatenado has dicho que han tomado, un ejemplo de estudiantes era que han tomado el ejemplo, perdón, el proyecto de diseño, ¿no? Diseño arquitectónico y luego en tecnología lo desarrollo. Entonces, ¿cómo logran no mantener el espíritu original del proyecto y luego desarrollarlo punto a punto para convertir aquello en un proyecto ejecutivo? Pues, o sea, o sea, siempre pensando en el proceso formativo de los estudiantes. Gracias. A ver, Lisette, ¿qué pregunta la tuya? Como docente del área de procesos constructivos y también de arquitectura, lo que te puedo mencionar que sobre todo se ha hecho en estos últimos años es no desligar el proyecto del entorno, ¿sí? Primero, viendo la región y estudiando la región bioclimática, viendo cuáles son las consideraciones que las normativas fijan como condiciones de diseños óptimas para esa región bioclimática, después entendiendo obviamente el contexto sociocultural, entendiendo también cuáles son los materiales y las técnicas del lugar, y obviamente teniendo un abordaje que vaya siempre desde lo general hacia lo particular. No se puede dar una receta cabal, pero me parece que todas las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad del proyecto y la sustentabilidad, ¿sí? Como que se sostiene en el ambiente, es porque están relacionados con el ambiente y con la necesidad, ¿sí? La necesidad programática también parte de una cuestión de una necesidad del usuario, ¿sí? Entendiendo, nosotros en la facultad trabajamos mucho
usuarios supuestos y con necesidades supuestas, ¿sí? Pero lo que no hacemos es descontextualizar del medio el proyecto arquitectónico. No sé si en parte contestó tu pregunta. Y con respecto a la evolución del mismo proyecto, obviamente eso está programado y tiene que estar programado con una metodología, con un avance, con un cronograma y obviamente con etapas, ¿sí? Que son, si se quiere, de alguna forma, no sé si dirigidas, pero sí consensuadas, con teóricas, donde se van abordando esos conocimientos y además donde también esas teóricas van sugiriendo un avance del proyecto como para que todos los grupos trabajen de forma coordinada. Obviamente van a tener distintos resultados de acuerdo a la diversidad de alumnos, pero por lo menos los criterios de abordaje están sugeridos y están acompañados. No sé si... A ver, Jaime, vos querías decir algo. Gracias. Creo que la conversación es bien interesante porque hay algo que nos empieza a poner a todos en sintonía, como en una línea de pensamiento, y es que definitivamente el taller de arquitectura debe ser un taller integral y, entre otras cosas, debe ser un trabajo intercátedras. Nosotros lo estamos proponiendo muchísimo en esa relación profunda e íntima con el resto de los saberes, ojalá que se dieran en paralelo, porque a veces se trabaja de una manera muy aislada el taller de arquitectura. Y estoy viendo también que hay un tema sobre lo referente a la contextualidad, como lo acaban de hablar hace un instante. Nosotros consideramos, y aunque somos una carrera de arquitectura nueva, llevamos apenas 6 años en Catamarca. Para nosotros el tema de la relación hombre-naturaleza y el tema de la relación contextual para la realización del proyecto arquitectónico es absolutamente fundamental. Nosotros lo llamamos sentido de pertenencia, de alguna manera, es decir, que el objeto arquitectónico sea parte de, que el objeto arquitectónico pertenezca. Y hay algo que nos parece muy interesante dentro de nuestra línea de pensamiento filosófico y todo lo que nos mueve el proyecto de arquitectura y la carrera, y es que la relación hombre-naturaleza debe ser absolutamente definitiva, es decir, el objeto arquitectónico debe convertirse en un paisaje y el paisaje debe ser arquitectura definitivamente. Así que yo creo que estamos, y me parece fantástico que estamos hablando el mismo lenguaje, y me parece maravilloso el tema de lo eco y la sostenibilidad, porque creo que es el gran tema que nos debe mover a todos nosotros. Estamos frente a una realidad de un mundo antropizado que ha destruido fundamentalmente la vida sobre la Tierra. En eso los arquitectos tenemos muchísimo que ver, pero no solamente los arquitectos, creo que todas las disciplinas que alimentan la arquitectura, que no es únicamente el taller de arquitectura. Mil gracias. Genial, Jaime, sí, coincido. Ahora después me gustaría Gracias. aclarar algo, pero Lucas, querías decir algo. Sí, gracias. Si me interesa, recién escribí ahí una preguntita a modo de reflexión. Y escribo si se puede pensar la arquitectura, o en tanto el proyecto, paralelamente a la experiencia de habitar. Me parece que ese es nuestro norte, ¿no? Ahorita, si se puede pensar la arquitectura o el proyecto en forma paralela a la experiencia de habitar. Cuando uno le toca un recorte que tiene que ver con una asignatura, está muy bien y se tiene que dedicar a eso prioritariamente, incluso proyecto, obviamente, o la materia de diseño, más vale que tiene sus límites, no se le puede cargar todo. Pero en eso, si uno comprende y tiene un norte al que llegar, al que volver, reconocer de que cuando estás trabajando en análisis estructural lo estás haciendo en pos de esa experiencia del habitar, en tanto arquitectura, experimentada en términos de lo más diversos, ese norte me permite trabajar sobre la parte sin descuidar el todo, como dice ese dicho tan famoso, por mirar el árbol, no perder el bosque, ¿verdad? Entonces, si uno lo entiende así,
y realmente se lo comprende así, es inevitable que en el desarrollo de cualquier instancia en la que estés, en algún punto se presente la variable energética, la composición material, si te toca desarmar un poco casi esta denominación de sustentabilidad y entenderlo como una práctica de coherencia. Y en algún punto es cuando ahí otra de las preguntas que tenía, aprovechar a felicitar a la cátedra ahí de Carelli, de Salinas, y ahí también está Marcelo Pellegrino, por estos ejes integradores que me parecen muy valiosos y que creo que apuntan un poco a este punto de comprender la integración que propone, pero no como una adición. Si bien es valioso, la adición sigue siendo de enseñanza positivista, sigue siendo un poco de un pensamiento analítico que es valioso, es muy importante, pero que si lo que queremos desarrollar tiene que ver con pensamiento proyectual, y ahí voy a la otra pata, que tiene que ver cómo hacemos didácticamente. Bueno, el otro norte tiene que ver con el campo de la formación. Y lo que nosotros estamos haciendo es aportar para desarrollar una forma de abordaje proyectual. O sea, que se proyecte construyendo o proponiendo realidades posibles, deseables, representarlas sobre algo que aún no existe. Y si comprendemos eso, entonces, además del pensamiento analítico, tiene una base más lineal, también ir reforzando en forma explícita y en la medida de lo que me salga en distintas estrategias didácticas, un pensamiento más heurístico, de orden lateral, y obviamente la noción del pensamiento narrativo y comunicativo, que es clave y que si no lo desarrollamos principalmente y proponemos nosotros y damos el espacio desde la academia, bueno, después más vale que se hace, pero creo que es un desperdicio y un poco también una posibilidad valiosa a la cual reforzar. Y eso es ajeno a la materia. Tiene que ver con reconocer esos nortes que me permiten volver a la arquitectura y no perderme en la parte. Sí, Jaime, vos querías decir algo más. Sí, es que, mil gracias. Es que Lucas acaba de exponer un tema que a mí me parece increíblemente fascinante y pertinente. El tema es habitar. Yo creo que cuando el objeto habita un lugar, mora un lugar, adquiere conciencia del lugar, estableciendo un diálogo con él, una convivencia, creo que también se puede hablar de su sustentabilidad y de sostenibilidad también. No es únicamente el tema eco, no es únicamente esta gran palabra. Y hay otra cosa interesante. Ese lugar nace de la experiencia del genius loci, definitivamente ese concepto romano tan antiguo que se ha olvidado. Se han venido olvidando una cantidad de temas fundamentales dentro de la enseñanza de la arquitectura. Y sucede otra cosa interesante, y me apoyo en Lucas, y es que él habla de la palabra narrativa, la narración, y creemos que el objeto arquitectónico, cuando está absolutamente común, cuando se nutre del paisaje que lo rodea, convive con el paisaje, crea un ejercicio narrativo a través de las experiencias y las atmósferas que se crean con el espacio. Entonces creo que estos son temas que deben de ser increíblemente, deben de mantenerse profundamente vivos y latentes en la enseñanza de un taller de arquitectura. Creo que nosotros haríamos una invitación, o no una invitación, que es demasiado, pero creemos que es muy importante devolvernos un poco hacia atrás a mirar en realmente los orígenes de la misma arquitectura, porque, entre otras cosas, la arquitectura es un verdadero acto poético y el acto de la poiesis, ese acto de la creación de la arquitectura, nace de la comunión fundamentalmente con el lugar. Claro que van a llegar unos temas después, indudablemente, que componen el proyecto arquitectónico. Todos lo hacemos en el taller de proyectos permanentemente, pero yo creo que tenemos que recuperar lo esencial dentro de esta situación. Gracias. Gracias, Jaime. Ahí decías de crear una red. No, no sé si tenemos tu contacto, quizás puedes ponerlo ahí en el chat como para establecer algún tipo, no sé si página, mails, alguna cuestión que... Bueno, lo tenemos, ¿no? Sí. Bien, bien, bueno, pero para compartir en general. Sí, yo solo creo que tenemos que cerrar porque empieza la otra mesa, pero hay una cuestión que creo que es transversal o
en realidad no sé si debería hacerlo, que tiene que ver con cuando uno enseña arquitectura o cuando uno hace arquitectura. Hay una cuestión que sí es esencial o fundamental, que nosotros estamos haciendo. Hay una palabra que salió poco en esta mesa, pero la dijo Jaime, que tiene que ver con el espacio. Nosotros hacemos espacios. Y estas distintas temáticas que fueron surgiendo a lo largo de las ponencias o de estos comentarios, me parece que de alguna manera son inputs para esa creación del espacio. El pensamiento proyectual es amplio, suena muy atractivo en palabras, no siempre está presente, a veces ese input se transforma en una cuestión sumamente técnica. eh, Dependerá de cómo cada uno lo tome, cada uno lo pueda transmitir o cada uno lo pueda hacer o utilizar para transformar ese input sumamente técnico, transformarlo en una condición espacial específica y particular. Me parece que de alguna manera, eh, si uno tiene que hablar de esencia, si pudiera, quizás es muy pretencioso también, tiene que ver con el espacio. En definitiva, el campo del proyecto es el espacio y lógicamente tiene que ver con el habitar, ¿no? Que decía Lucas. Eh, Me parece que estamos en tiempo. No sé si alguien quiere sumar algo más. Dale, dale. No, para aportar algo, para ir cerrando, creo que hay un común denominador, por lo menos en todas las ponencias que hemos tenido, y que creo que un poco vos hoy hablabas como de crítica, creo que no, creo que es más necesidad que crítica, porque de hecho casi todos los planteos, un poco que, digamos, sobrepasan lo que los programas de los planes de estudio de las facultades nos están pidiendo. Y en definitiva creo que eso es una autocrítica que debemos tener y una mirada hacia que hoy, por lo menos en nuestra facultad, hablamos de un plan de estudios nuevo y tiene 15 años. Yo creo a mi criterio que hay cierta caducidad en cierto aspecto porque todos estamos tratando como de enriquecer nuestros programas y me parece, esto es una opinión personal, deberíamos ir hacia planes de estudios dinámicos y no estáticos, porque lo estático, con todos estos sucesos, atravesamos una pandemia y un montón de situaciones que ya hoy dieron caducidad a algo que lo tenemos incorporado como nuevo, y creo que ahí es un poco la crítica, y creo que no es propio de nuestras facultades, en general de los planes de estudios de las carreras de arquitectura. Y habría que esto repensarlo realmente. Nada más. Bien, gracias. Estamos 10:39, 10:40 empieza la mesa 2. Les agradezco a todos los que participaron hoy en la primera mesa, en el primer inicio del segundo congreso. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Empezamos directamente con la mesa siguiente como ¿no? Para ir avanzando. Bueno, como hice en la mesa 1, de alguna manera voy a pasar lista, discúlpenme, pero quiero ver quién está presencial y quién está virtual. Así vamos. Y si tenemos, ¿ustedes se fijan si tienen las ponencias? Pablo Recia sí, está virtual, ahí lo veo. Bien, ¿cómo andas, Pablo? ¿Bien? Todo bien, gracias. Jaime Eduardo Duque Robledo de Colombia. ¿Estás? Estoy. María Gabriela, estás virtual. De Rosario, Jacinto Clansec o Acá estamos. Buenos días a ¿Estás, todos. Natalia? Hola. Ahí estás. Ah, perdón, Natalia, no te había visto. Ahí estás. De México, Segura Contreras, Ramón Guillermo. Hola, ¿qué tal? Estamos Ahí de lo manera vemos. virtual. Bien, Hola, buenísimo. buenos días a todos. Y de Bolivia, Ramos Canaza Juan Arturo. De Bolivia. Ramos Canaza Juan Arturo. Bueno, igual vámonos. Ramos Canaza.
No, no. Bien, falta Juan Arturo, que es el último, capaz que se suma más tarde. Si quieren, a ver cómo voy a ver acá, porque no me ven. Me voy al otro micrófono, ¿no? Eso voy a hacer.